Pues tenemos este ejercicio de cono, intersección, dice hallar la sección producida por el plano P, un plano que vemos que es paralelo a la línea de tierra, y el cono y la verdadera magnitud de la sección. Bueno, pues como es un plano paralelo a la línea de tierra, lo tenemos que poner proyectante. Para ello nos lo vamos a llevar al perfil. Y vamos a llevar este plano al perfil para verlo como una línea y que sea fácil determinar el corte de que produce el plano en este cono recto. Bien, vemos que el plano toca la base inferior del cono, por lo tanto de ahí saldrá justamente la elipse sección. Si cortase, es decir, si el plano P pasase por encima, produciría una parábola, pero al ser tangente no llegar a cortarla, va a producir una elipse. Bien, este plano vemos que llega hasta aquí y desde aquí tenemos que unirlo aquí con su punto en el plano vertical, que es ese, y este plano produce esta sección. Aquí ya la vemos con el plano proyectante en el perfil, y eso nos permite ver algunas cosas importantes. Lo primero, que nos permite ver los extremos de la elipse de secciones. Es un extremo de un eje y ese es el otro. Este punto estará en la parte trasera, lo podemos llevar ya, es decir, estará aquí. Este punto corresponde con este, ya sabemos que esto es un punto, sabemos que este punto corresponde a este y que estará aquí en la proyección vertical. Está la proyección horizontal de este punto número 3, lo vamos a llamar 3, proyección horizontal, proyección vertical del punto 3. Este punto lo vamos a llamar, por ejemplo, 2. Aquí, ¿dónde está este punto en el plano horizontal? Pues tenemos que calcularlo, tenemos que bajar el punto, proyectar hacia atrás, y ese punto está justamente aquí. Este es el punto 2 en la proyección horizontal. Bien, ahora ya tenemos los extremos de un eje de la elipse, el eje mayor. Ahora nos falta el eje menor, que como sabemos siempre en una elipse los dos ejes se cortan en su punto medio. Es decir, si yo tengo aquí una elipse, este es el eje mayor, el eje menor se corta en el punto medio del eje mayor. Entonces sabemos que pasará por el punto medio de uno de los puntos 2 y 3, quiero decir. Cogemos aquí los puntos 2 y 3, los medimos, hay 4 centímetros de distancia, lo sabemos que por la mitad, por 2, por ahí pasará el eje menor. Aquí se verá como un punto, pero en realidad estos puntos que le vamos a llamar puntos 5 y 6, por ejemplo, se ven como un punto, pero en realidad es una línea. Se ven como un punto porque es una recta contenida en un plano paralelo a la línea de tierra, pero en realidad no es un punto, es una recta que ahora se verá al proyectarla hacia atrás. Esta recta vendrá por aquí, en el plano vertical, y vendrá por aquí
en el plano horizontal. Bien, sabemos que está en el punto medio, pero ¿cómo sabemos su anchura? Es decir, ¿cómo sabemos la magnitud del eje menor? Es decir, la verdadera magnitud de este eje, que aquí se ve la verdadera magnitud y aquí también, al ser una recta contenida en un plano paralelo a la línea de tierra. Eso hace que cualquier recta contenida en este plano, aquí se va a manifestar en verdadera magnitud el eje menor. Igual que aquí lo hace en verdadera magnitud, pero aquí es el eje mayor el que se manifiesta en verdadera magnitud al verse proyectante el plano. Aquí, en este caso, como digo, será el eje menor el que veamos en verdadera magnitud. ¿Cómo se suele obtener la verdadera magnitud del eje menor? Pues esto es uno de los pasos clave de este ejercicio. Yo lo voy a resolver, aunque hay más maneras, yo lo voy a resolver de esta, que es meter un plano auxiliar, lo podemos nombrar aquí. Plano auxiliar que corte al cono según una sección que es perpendicular al eje que viene por aquí. Este es el eje del cono, esta es una sección perpendicular al eje. Y lo que hago ahora es abatir esa sección. Abato esa sección. En realidad abato solo la mitad, porque no es necesario abatirla entera. Abato solo la mitad de esa sección. Abatimos, por tanto, la sección. Y esta sección lo que me da aquí es esto. Lo que me da aquí es el segmento este, que le vamos a llamar X. Este segmento X de color naranja es el semieje menor, o sea, la magnitud del semieje menor. Por lo tanto, sabiendo que el eje menor estará aquí en esta línea, en el eje del cono, y sabiendo la magnitud del eje, sabemos que tendremos que llevarnos, estará aquí, no, será perpendicular a este eje, quiero decir. O sea, el eje menor será perpendicular al eje. Por lo tanto, lo retroproyectamos hacia atrás y cogiendo esta medida, sabemos, cojo aquí la medida X con el compás. Como decimos, el eje menor será perpendicular a este eje 2, 3 y viene por aquí. Si seguimos el eje, viene por ahí. Por lo tanto, me llevo la medida X hacia un lado y hacia el lado contrario, y ese es el eje menor. Aquí arriba hago lo mismo, ya que es una recta paralela a la línea de tierra y se manifiesta en verdadera magnitud, tanto en la proyección horizontal como en la proyección vertical. Lo vamos a acotar, a poner aquí para que se entienda que este segmento es ese segmento de color naranja de nombre X. Este también y ese también. Por lo tanto, ya tenemos 4 puntos de la elipse. El eje mayor, que son los puntos 2, 3, y este punto y este que me determinan el eje menor. Le hemos puesto de nombre 5 y 6. 5 y 6. Bien, ya tenemos por lo tanto los dos ejes de la elipse, el eje mayor y el eje menor, pero faltan datos importantes. Son otros 2 puntos que es necesario tenerlos siempre también para que la curva sea precisa. Si yo tengo aquí un cono y este cono está cortado por un plano P o como sea, esta sección, que por aquí será vista, tendrá 2 puntos en el subcontorno, los cuales delimitan la zona continua, de línea continua, con la zona de línea discontinua, la zona que queda oculta. Y esos 2 puntos importantes le vamos a llamar P y S, esos 2 puntos, hay que obtenerlos aquí, y están donde el plano corte al eje del cono. Vemos que el eje del cono viene por aquí, y este es el plano, se están cortando ahí. Es el punto más ancho de la sección, es decir, si yo miro desde aquí, el punto más ancho de la sección es este, donde el plano corta al eje. Ese punto, si lo proyectamos hacia atrás, este punto de aquí, bueno, lo vamos a nombrar aquí como punto P y S. Ese punto, si lo proyectamos hacia atrás, nos determina aquí en el contorno los puntos.
la parte cuando empieza a crecer desde aquí la elipse de sección, y esta es la parte más ancha en su intersección con el contorno del cono. Por lo tanto, este será un punto P, y este será el otro punto S. Es decir, el corte empieza a crecer desde aquí, empieza a crecer, y este es el punto donde ve, donde corta la sección, donde corta el contorno del cono. Punto donde el plano, se ve aquí perfectamente en el perfil, siempre será donde el plano corte al eje que baja desde el vértice. Esos son los puntos, por lo tanto, P y S, y aquí ya tenemos definida el contorno de la elipse de sección. Lo podemos hacer a mano y ahora la repasamos. Por lo tanto, desde esos dos puntos será en línea discontinua. Por aquí viene la elipse. Y a partir de P y S hacia atrás, esa zona será en línea discontinua. Vamos a hacer la sección en azul, ya que el plano era azul. Por aquí viene esta parte, pasa por aquí, extremo del eje menor, y llega hasta ahí. Por lo tanto, cuidado con esos puntos P y S que determinan la zona vista de la oculta. Bien, ¿y dónde están esos puntos? Aquí abajo. Pues tenemos que proyectarlos hacia aquí, hacia atrás, para acá, luego para acá, en sentido contrario, es decir, hacia abajo. Sabemos que estarán en esta línea que pasa por el centro, y ahora lo que hay que hacer es bajarlos desde la proyección vertical donde ya los tenemos sostenidos. Bajo P estará aquí, y bajo S que será su simétrico respecto al eje. Justo a la misma distancia, pero al otro lado del eje, pasará por ahí. Bien, por lo tanto, este es un punto y este es el otro. Traigo por aquí. Aquí será todo visto, ya que es un cono, es decir, los vértices convergen a un punto, por lo tanto, si lo miro desde arriba, veré todo el contorno, no habrá zona discontinua como pasaba aquí en la proyección vertical. Repasamos. Pues esta es la sección. Aquí la sección la podemos repasar, es coincidente con la traza del plano al ser el plano proyectante. Es decir, la podemos repasar un poco más oscuro, la sección coincide con esa línea. Bueno, pues esta es la sección a un cono recto por un plano paralelo a la línea de tierra. Habrá que, lo vuelvo a insistir, tener especial cuidado con 6 puntos en total, que son los dos extremos, los dos ejes de la elipse, el eje mayor que se ve aquí en verdadera magnitud, que es el segmento 2-3, eje mayor aquí en verdadera magnitud, y luego el eje menor que pasará por el punto medio del eje mayor, por aquí. Aquí se ve como un punto, pero al proyectarle hacia atrás corresponde con esta línea, con esta y con esta. Ese será el eje menor. Y luego los otros puntos importantes son los puntos que marcan la zona vista de la zona oculta, que nos la da donde el plano, aquí en el perfil, corte a la línea que baja del eje. Son los puntos P y S. Bueno, aquí tenemos, lo vamos a repasar porque ahora nos pedía verdadera magnitud de la sección. Entonces, tenemos aquí el eje mayor, que es este, perdón, el eje menor y este el eje mayor. El eje mayor es el segmento 2-3. Tenemos aquí, por tanto, eje menor y eje mayor. ¿Cómo vamos a obtener la verdadera magnitud? Lo vamos a hacer aquí. Se podría abatir aquí abajo si tuviésemos espacio, mediante el abatimiento de este plano paralelo a la línea de tierra, podríamos abatirlo aquí abajo. Pero al no tener espacio, lo voy a hacer aquí.
Voy a borrar esta parte porque creo que el dibujo va a quedar por encima de ese dibujo. Entonces, trazamos desde aquí una perpendicular por los puntos de donde pasa el eje menor. Y por aquí otra perpendicular por el extremo del eje mayor y por el otro extremo del eje mayor. Pues bien, ahora lo que tenemos que hacer aquí es llevarnos las verdaderas magnitudes de cada eje. La verdadera magnitud del eje mayor, como dije antes, ya la tenemos aquí, es este segmento azul. Por lo tanto, ese será, que voy a poner aquí, donde creo que va a molestar menos. Aquí, esa es la verdadera magnitud del eje mayor de la elipse. Y la verdadera magnitud será perpendicular a este eje y medirá la distancia x, que la tuvimos aquí. Este era el semieje menor. Era el semieje menor. Luego tomamos esta distancia, que ya está aquí en verdadera magnitud, y me la llevo desde el centro hacia abajo y hacia arriba. Y lo que habré obtenido aquí, esta distancia, es el eje menor. Por lo tanto, ya tenemos aquí los puntos 5, el punto 6, el punto 2 y aquí el punto 3. Y al unirlos todos, tendré aquí la verdadera magnitud de la elipse. La podemos repasar en azul. Pues esa es la verdadera magnitud de la elipse. La hemos obtenido sobre el perfil, conociendo, como ya conocíamos, la verdadera magnitud del eje mayor, segmento 2,3, y la verdadera magnitud del eje menor, que era x, que lo obtuvimos aquí mediante el abatimiento de un plano que contenía el punto medio del eje mayor. Tuvimos el segmento x que llevamos aquí en la proyección vertical y la proyección horizontal, y ahora tenemos que usarlo para colocarlo aquí a un lado y a otro lado del eje mayor. Pues esta es la solución al ejercicio, sección de un cono recto por un plano paralelo a la línea de tierra. Pues hasta aquí este vídeo, un saludo, nos vemos en el próximo vídeo.